Los vientos, Dios es quien envía los vientos. En la primera etapa vemos que innumerables burbujas se forman en los océanos. El agua tiene la particularidad de hacer burbujas. Esas burbujas estallan, pero proyectan hacia la atmósfera ciertas partículas. Pueden ser de sales minerales, ¿verdad?, que van proyectadas a la atmósfera. Se dice que estas partículas ricas en sales son transportadas por los vientos y ascienden a las capas altas de la atmósfera. A esas partículas es que se les denomina aerosoles, que es químicamente una dispersión coloidal de un sólido o líquido en un gas. Y funcionan como trampas de agua. ¿Por qué funcionan como trampas de agua? Porque forman nubes de gotas juntando alrededor suyo todo el vapor de agua que asciende desde los océanos en forma de diminutas gotitas. Esa es la labor del viento. Segunda etapa, dice, y Él las esparce por el cielo como Él quiere, las fragmenta en racimos oscuros. Las nubes están formadas por vapor de agua que se condensa alrededor de cristales de sal o partículas de polvo en el aire. Debido a que las gotitas de agua en estas nubes son diminutas, imaginémonos el diámetro de una gotita de agua, es 0.01, o sea, la centésima parte de un milímetro, o 0.02, que nos da la idea que es un milímetro, es la milésima parte de un metro, y 0.01 es la centésima parte de un milímetro. Y es que estas partículas tan diminutas pueden mantenerse suspendidas en el aire y dispersarse por el cielo. Así es como el cielo se cubre de nubes. Tercera etapa. Y entonces ves que sale de dentro de ellas, sale la lluvia. Las minúsculas partículas de agua que rodean a los cristales de sal y a las partículas de polvo se condensan, se espesan, formando las gotas de lluvia, que al volverse más pesadas que el aire, entonces dejan las nubes y, dejando las nubes, caen al suelo en forma de aguacero. En otro versículo se da la siguiente información sobre la generación de la lluvia. En el Corán, capítulo 24, verso 43, ¿no ves que Dios empuja las nubes y las agrupa y luego forma pilas, nubarrones? Y entonces ves salir la lluvia de ellas. Él hace descender del cielo montañas de nubes en las cuales hay granizo, azotando con él a quien Él quiere y desviándolo de quien Él quiere. El resplandor de su relámpago casi deja sin vista. Repito, esta es cita del Corán en el capítulo 24, verso 43. Hablemos entonces de cómo podemos nosotros sentir cuando Dios nos cuenta. Es la única manera, a través de su palabra en el Corán, cómo forma Él las nubes. Y toda esta enumeración en etapas que acabo de hacer han sido corroboradas por la ciencia. Dijimos esa función de los vientos, ¿verdad?, que llevan las burbujas hacia las capas altas de la atmósfera. Veamos ahora una labor bien interesante que nos menciona Dios en el Corán, y es el título que se llama Los vientos fecundantes. Este carácter de los vientos fecundantes y la consecuencia de formación de la lluvia son mencionados en un versículo del Corán que es el capítulo 15, verso 22. Nosotros enviamos los vientos fecundadores y así hacemos descender agua del cielo con que os damos de beber.
Sabemos que se llaman vientos fecundadores porque no solamente es que el viento hace ascender esas partículas de burbujas, sino que cuando los cristales que son ascendidos, y ya mencionamos que es un diámetro de la centésima parte de 1 milímetro, entonces se juntan con el vapor de agua y esas famosas trampas de agua que hablamos antes se condensan, se vuelven más pesadas que el aire, se salen de la nube y se precipitan al suelo en forma de lluvia. Por eso es que decimos vientos fecundantes. Esta particularidad del aire fue descubierta recientemente por la meteorología utilizando muchos aparatos modernos, pero Alá, Dios Todopoderoso, nos la había informado en el Corán hace más de 1400 años. Un tema muy importante y que corrobora que el Corán es la palabra de Dios. Los mares no se mezclan entre sí. En un versículo del Corán, y vamos a decirlo, en el capítulo 55, versos 19 y 20, Alá, Dios, nos dice, ha dejado fluir a los dos mares para que converjan, pero los separa una barrera que no rebasan. Aquí es muy importante mencionar que un oceanógrafo, vamos a recordar el nombre, Jacques Cousteau, y con su batiscafo, el Calipso, él lograba bajar hasta las capas inferiores de los océanos. Y él, muy emocionado, vino a contar a los científicos que él había descubierto que los mares no se mezclaban entre sí, que cuando las aguas de un mar entran en donde está el otro mar, se formaba una barrera en el medio, y él encontró que esa barrera tenía peces que no podían pasarse ni para un lado ni para el otro porque morían. Esto se debe a que las aguas de los océanos tienen diferencia de densidad. ¿Cómo el ser humano simplemente con su vista pudiera afirmar esto? Es imposible. Pero Dios, en su infinita sabiduría y en su misericordia con nosotros los seres humanos, nos da el libro, el Corán, y nos lo dice, repito, en el capítulo 55, versos 19 y 20. Jacques Cousteau, cuando le hicieron conocer este verso del Corán, realmente lo expresó. Tiene que ser palabra de Dios, el mismo que creó los océanos. Él sabía y por eso lo informó en su sagrado libro, el Corán. Vamos ahora a expresar algo que también el hombre, antes de venir el Corán, antes de sucederse la revelación del Corán, no podía saber, y es el referente a las tinieblas en los océanos y a la presencia de olas internas en los océanos. El Corán, en el capítulo 24, verso 40, nos dice: el estado de los impíos es como tinieblas en un mar profundo al que cubren olas sobre las que hay otras olas, encima de las cuales hay nubes. Tinieblas sobre tinieblas. Si extendiera su mano apenas la distinguiría. A quien Alá no le da luz, no tendrá ninguna luz. Las tinieblas en los océanos, nosotros sabemos porque ya hoy en día con la tecnología moderna se ha encontrado que las tinieblas comienzan cuando se sumerge el ser humano 200 metros a partir de la superficie. Y cuando se llega a 1000 metros, profundizando en el océano, ya no hay luz. Es la oscuridad total. Cuando se habla de las olas internas, recordemos que las capas de agua tienen diferente densidad. Entonces, por consiguiente, se forman capas que se deslizan unas sobre otras. Nosotros no vemos sino el movimiento de las olas que van por encima en los océanos.
¿verdad? Pero no nos imaginamos que ese mismo movimiento